Pues saludos y bienvenidos a Día a Día. Estamos a martes y como cada martes tienen una cita con queridos docentes. Exactamente, hoy la verdad es que tenemos un tema interesante e importantísimo a tratar. El pasado 3 de noviembre, jueves pasado, se celebraba ese Día Mundial contra el Acoso Escolar y no podíamos dejar de hacernos eco y poder tratar este tema tan importante, que para ello yo tengo al otro lado, allí en el plato, ya están esperándome mis invitados. Hoy son 4, y les digo por ahí, pero voy ya. Un apunte antes de comenzar. Por un lado, ¿qué os parece mi look? Pues encantada. No quiero decir más, porque hoy casi que me he mimetizado yo y he dicho, ya que venimos con queridos docentes, voy a ser un poco colegiala, ¿sabes? Y me creo yo como si estuviese en mi época de instituto, así un poco rockerilla yo. Y gracias a Tafetán, pues así de rockera me han puesto. Dicho esto, les tengo al otro lado. Vamos a hablar de acoso escolar y me voy ya corriendo porque no me quiero adelantar mucho más, ni exceder más. Paso a presentarlos corriendo. Venga, de un salto me voy. Chi. Pues ahora sí que es el momento de presentar a mis invitados. Uy, me voy a ir 2 pasos para atrás porque están aquí, claro, si les tapo, pues vaya gracia. Vamos a hablar con los profesionales que han venido hoy para desentrañar un tema que es bastante complejo, pero ya verán qué fácil lo vamos a hacer. Les voy a dar la bienvenida, no quiero dar la espalda. Nuria, bienvenida. Hola. Bueno, voy a intentarlo, Jefa de estudios del CEIP del colegio Mariano Benlliure. Muy bien, así es. Vamos a ir poco a poco. Raúl, ostras, creo que me acuerdo hasta del apellido, Morillas. Mira qué bien, Pues nada, coordinador de Convivencia e Igualdad del IES Tirán Lo Blanc. Tenemos por un lado colegio, por otro lado instituto y luego diré por qué. Centro Cares de la Universidad Miguel Hernández, Aida Carrillo. Sí. ¡Ay, qué bien! No me lo creo. Y bueno, el tuyo es más fácil. Salud Alarcón, mira, nombre y apellido, ¿qué te parece? Gracias. De Plántale Cara a Bullying, además de ser presidenta, también eres fundadora. Sí. Bueno, pues yo me voy a sentar. Y ya yo creo que la gente se puede imaginar de qué vamos a hablar, porque con el nombre de la asociación pues ya lo pueden entender. 3 de noviembre, el Día Mundial del Acoso Escolar. Que por cierto hay 2, que luego explicaremos por qué. Eso es el primer jueves de noviembre el que se celebra y hoy venimos a celebrarlo juntos y a hablar un poco de qué es el acoso escolar. Yo quería preguntarle, voy a empezar por Salud, porque quería que cuentes el por qué es el 3 de noviembre y por qué tenemos 2 días. A ver, el 3 de noviembre es porque fue el primer adolescente que se suicidó, que se llamaba Joaquín. Entonces por eso tenemos 2 días. Vale, pues ya sabemos que tenemos 2 días, por un lado el internacional y el mundial, pero nosotros hemos aprovechado el 1 de noviembre para poder hablar de este tema que es tan importante en las aulas. De hecho, que tengamos ahora representación tanto del instituto como de los coles. Luego veremos dónde se da más y por qué es tan importante la prevención. Pero yo creo que le vamos a pasar la palabra, ¿te parece, Aida? ¿Comenzar? Sí, venga, y ya entre todos nos vamos pisando los unos a los otros. Vamos a hacer una definición de qué es el acoso escolar. Sí, eso te iba a decir. Bueno, acoso escolar, bullying, no sé si es lo mismo, si la gente lo entiende. El acoso escolar o bullying es lo mismo, uno es el anglicismo, el otro es el término que utilizamos en el castellano. El acoso escolar viene a ser cualquier tipo de violencia que se dé de forma repetida, y esto es importante porque es el primer matiz, ¿no? No importa lo dura que haya sido una agresión, que si no se ha producido una reiteración en el tiempo, hablaríamos de una agresión grave, por supuesto, pero no de bullying. Para hablar de acoso escolar hablamos de una agresión que se mantiene, una serie de agresiones de tipo verbal, físico, que puede ser indirecto o directo, es decir, hablamos de golpes, hablamos de burlas, hablamos de motes, pero también de que te esconda el material, también de que te excluya de un grupo, no te deje participar, tanto de forma presencial en los centros educativos como en la vida digital, ¿no? De hecho, las nuevas definiciones de acoso escolar ya no diferencian entre ciberacoso, que sería aquel acoso escolar que se da a través de medios telemáticos, y de acoso escolar, es decir, ya vamos a hablar de un concepto, ¿no? Porque aquello que pasa en el patio también pasa fuera de él a través de las tecnologías, que son unos medios que están al alcance de nuestros niños y de nuestros adolescentes. Entonces hablaríamos de algo que se da de forma repetida
y de donde siempre hay una persona que lo sufre y una o varias que ejercen este tipo de comportamientos. Pero lo importante para que se dé bullying es que esté el tercer rol. Siempre damos mucha importancia al que sufre bullying y al que lo recibe, pero el bullying no se da y de hecho no se mantiene en el tiempo, sino hay una serie de testigos, una serie de compañeros que conocen esta situación y que de alguna manera la mantienen. Y es importante hablar de los testigos porque en ellos, adelantando un poquito, estará la clave del cambio y porque las consecuencias del acoso escolar son para todos los que participan en esa dinámica social. Hay un matiz más y es que para hablar de bullying vamos a hablar siempre de una situación de asimetría entre aquel que lo sufre y el que lo ejerce. Si no, estaríamos hablando de un conflicto entre iguales, ¿no? Dos compañeros que tienen conflictos de mayor o menor gravedad a nivel violento. No es comparable a la dinámica que se produce en el acoso escolar, donde el que lo sufre está vulnerable frente a otro pues, que goza de un grupo que lo refuerza o que tiene más habilidades para manejar la situación y se da una situación de indefensión en aquel que está sufriendo, en aquella que está sufriendo esta situación. Bueno, una vez que ya, yo creo que lo ha definido muy bien, ¿no? Sí, vaya. Si queréis empezamos por dónde se da, si empezamos por los colegios o si se da más en el estadio adolescente, ya cuando pasamos a otra etapa, si os parece. Bueno, yo creo que en la edad en la que nosotros nos estamos moviendo, en las escuelas de educación infantil y primaria, en los colegios de educación infantil y primaria, donde nos movemos en un rango de edad desde los 2 años ahora hasta los 12 más o menos, el bullying conocido como tal, pues no lo vemos muy latente, ¿no? Sí que un poco lo que trabajamos desde los colegios, desde las escuelas, es a modo de prevención. La prevención. Que es tan importante o mucho más que luego atajar directamente el problema. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de la resolución pacífica de conflictos, lo hacemos a través del diálogo, de la escucha y un papel muy importante es el que juega la familia también. El acompañamiento emocional que a estas edades debe de hacer la familia con el alumnado es fundamental para ir generando en ellos ciertos valores que luego van a tener que desarrollar como adultos y van a tener que gestionar en la resolución de es decir, que seguramente esos niños con los que estamos previniendo en estas edades, pues igual se da, ¿no? Pero lo que se intenta es que cuando pasen ya a edades mayores tengan tan claro lo que no se debe hacer, ¿no? Efectivamente, y gocen de un equilibrio emocional adecuado de tal manera que puedan gestionar pues, los conflictos que se dan en el día a día, que todos los tenemos y eso es vivir en sociedad, pero que se puedan gestionar de una manera pacífica, positiva y a través de un lenguaje no violento, desde la inclusión y atendiendo a la diversidad. Pero luego llegamos al instituto y sí que lo vemos un poco más. Sí, és veritat que el gran canvi dels adolescents, aquest primer cicle de l'ESO és un canvi molt potent i el seu caràcter ahir es va afiançant més, es va agafant més força, més entitat i és veritat que el grau de conflicte major en un institut cau en aquest primer cicle de l'ESO en diferents àmbits, no només dins de classes i també en el pati. Els patis ja comencen a fer jocs més agressius, tot ho mostra una miqueta amb un grau potser d'agressivitat una miqueta més gran en la relació que tenen ells, com es parlen, com es toquen, com s'espenten i és veritat que és una etapa difícil perquè és molt de canvi a nivell acadèmic i després a nivell personal, a nivell físic, a nivell psicològic és el gran canvi que tenen els nostres adolescents. Per tant, és veritat que el caldo de cultiu sí que pot ser més propici per a que es desenvolupi més aquest assetjament i que tampoc deixa de ser una persona que està assetjant també està mostrant d'una manera indirecta, que és el que hem de veure els professors, unes altres mancances, és a dir, aquesta persona en el fons està demanant també a crits certs buits i el que passa és que ho canalitza buscant una víctima en la que ell pugui sentir-se reforçat en les seues accions, però en el fons també està mostrant moltes mancances que té a nivell acadèmic, a nivell afectiu, a nivell d'expressió, a nivell de comunicació i és el que intentem també des de l'institut intentar previndre des de l'inici de la primera fase perquè clar, si ho preveus o ho veus en la segona o tercera fase ja arribes tard, diguem. Per tant és important veure de sobte un alumne que està trist, que no té ganes de vindre a l'institut o que comença a faltar o que està d'un estat anímic molt baix, són els primers símptomes de ahí està passant alguna cosa.
pues voy a aprovechar que está Salud también, a ver, para que ya dé un poco tu visión, ¿no? Como asociación. ¿Quién se arrima a vosotros? ¿Quién se acerca? ¿Quién pregunta? Pues yo creo que cuando llegan las familias a nosotros ya llegan en un estado tarde, que claro, es lo que estaba comentando. Claro, que no saben dónde tienen que acudir, no saben lo que tienen que hacer, o a lo mejor han agotado todas las vías de intentar comunicarse con el centro y no ha sido las esperadas. Entonces nosotros lo que hacemos desde la asociación es de una forma guiarles para que en conjunto trabajemos todos, el centro educativo, las familias y la asociación, pero todo para llegar a un buen término. Aquí lo que se trata es de que nadie salga perjudicado y arreglarlo todo de la mejor manera posible. Bueno, como hoy estamos casi todas las patas, ¿no? Seguramente hay alguna más, pero las básicas de la mesa podemos intentar pues llegar a acuerdos y ver, por lo menos hacerle ver a la gente que se puede salir de esto, es decir, que se puede haber dado y que tenemos soluciones, pero antes de nada, una pequeña pausa, volvemos enseguida y seguimos contando. Pues seguimos en Día a Día y exactamente hoy es martes, tenemos un programa especial de Queridos Docentes, estábamos hablando del acoso escolar y seguimos en ello, por lo tanto teníamos más preguntas que resolver. Pues vamos otra vez con Raúl, porque yo me he quedado con ganas de preguntarte, porque te he nombrado como coordinador, ¿no?, de convivencia e igualdad dentro de un instituto, exactamente del Instituto Tirán lo Blanc. Y claro, se me queda, primero que expliques cuál es nunca había escuchado hablar de esa formación, ¿no?, de ese papel que desempeñas dentro del instituto y pues las necesidades que hay, si hay formación, si los docentes tenéis la suficiente formación, qué necesidades tenéis. Sí, en primer lloc dic que bé, jo estic el segon any que estic de coordinador de Convivència i Igualtat. En primer lloc dic que és un esforç que fa molt gran l'Institut en la càrrega horària dels companys i de les companyes de dotar hores alliberades, diguem, per a treballar en Conviu, que no siga només una aula en la que va l'alumnat expulsat, és a dir, que al final som un equip de companyes i el que fem és intentar gestionar tots els conflictes més enllà de rebre la persona expulsada. Ahir n'hi ha moltes mesures d'actuació, des del moment que arriba a aquesta aula de Conviu, que la tenim, està oberta la gran majoria del matí, i dins de l'aula es treballa amb l'alumnat, no només en la part acadèmica quan és expulsat d'una manera puntual o més contínua, i també treballem en d'altres vies, és a dir, treballem aquest treball emocional, analitzar el conflicte, que n'hi ha també compromisos, i després això es diversifica en moltes actuacions. Dins de l'institut també tenim els patis, per exemple, que són un lloc molt especialment conflictiu, del que parlàvem abans. Fem els patis inclusius, tenim tallers, hem engegat també des de Convivència el programa del TEI, que és la tutoria entre iguals, és a dir, alumnes de primer de l'ESO i de tercer de l'ESO, els de tercer de l'ESO tutoritzen els de primer, els establim una relació no aleatòria, evidentment, i al final cada alumne de primer de l'ESO té una persona que li tutoritza de tercer de l'ESO i pot acudir a ell en un moment d'ajuda de coses bàsiques del funcionament o si inclús potser moltes vegades aquesta relació entre iguals facilita perquè a voltes de cara al professorat costa més. Aquesta persona que rep l'assetjament no té recurs, no té la capacitat de tindre aquesta iniciativa per mostrar que està sent assetjada, moltes vegades aquesta tutoria entre iguals sí que facilita aquests mecanismes. El professorat està en continu també formació, des de la coordinació i des de la resta de companys rebem formació específica. Intentem establir tots els mecanismes possibles més enllà de l'aula de Conviu, amb les tutories entre iguals, amb els patis, també des del Departament d'Orientació, les tècniques d'integració social que també tenim, des dels mateixos plans d'actuació tutorial, també treballem i desenvolupem aquest treball dins de l'aula, és a dir, tenim diversos mecanismes per intentar detectar en la primera fase aquest grau d'assetjament, que no agafar-lo tard.
Por apoyar un poco lo que está comentando Raúl, los programas de transición que se llevan a cabo entre los colegios y los institutos también recogen todo el tema de los planes de convivencia e igualdad que se llevan a cabo en ambos centros. La figura del coordinador de igualdad y convivencia también está recogida en los colegios de educación infantil y primaria. Es verdad que es una figura que ayuda a coordinar y a gestionar los planes de igualdad y convivencia con los que trabajamos y en los que aparecen, igual que en el instituto, otra serie de actuaciones que llevamos a cabo, ¿no? En el instituto hablan del TI, en el colegio, por ejemplo, o en el caso de Mariano Benlliure hablamos del programa de padrinos y madrinas. Cada niño tiene un padrino y una madrina. Y a raíz de ahí se establecen vínculos, ¿no? Con el objetivo de crear el sentimiento de pertenencia. Entendemos que cuando algo te pertenece, algo te importa y lo que te importa no se daña. Y a partir de ahí es de donde trabajamos. Sí, nosotros desde CARES trabajamos muy de la mano de los docentes de los colegios de la provincia de Alicante y los institutos, un poco con el propósito de complementar esos planes de convivencia, donde ya de por sí tienen ya actividades y propuestas para trabajar habilidades socioemocionales. Desde CARES diseñamos programas específicos para prevenir y para actuar en los casos en los que ya se ha constatado que hay un caso de acoso, para trabajar habilidades socioemocionales en el alumnado, es decir, en todos los roles. Lo que hemos visto es que los niños que sufren bullying a menudo tienen dificultades para defenderse de esa situación, ¿no? Y entonces hay que darles herramientas, tienen que aprender a defenderse de una forma asertiva, de buscar ayuda, de comunicar, ¿no? El problema. Pero aquel que lo ejerce muchas veces tiene problemas de regulación o incluso problemas de autoestima y busco esta forma de reafirmarme. Comentaba el compañero que son muchas las características, ¿no? Que pueden cualquiera de nuestros hijos y de nuestras hijas, por mucho que cueste creer, pueden ser en un momento dado aquel que lo ejerce y aquel que lo sufre, porque es así, no existe un perfil, no existe un perfil específico. Al final estamos hablando de niños y adolescentes, personas que están aprendiendo a relacionarse en contexto social y bueno, a veces puede resultar que un comportamiento resulta divertido o me ayuda a encajar en un grupo, yo lo repito sin ser consciente de las consecuencias que puede tener para otro, ¿no? Entonces los programas con los que trabajamos con alumnos de primaria y secundaria vienen un poco a poner esto encima de la mesa y ayudarles pues, a aprender estrategias de autorregulación, pero también estrategias que nos ayuden a ser empáticos con otro cuando veo un problema y no pensar, bueno, este no es mi problema, no me meto en esto. Uno de los grandes problemas que tenemos con el acoso escolar es la ley del silencio. Es decir, el resto de compañeros que son conocedores de la situación no lo comentan porque o bien tengo miedo de que si yo me adjunto con fulanito los demás también me van a hacer bullying a mí, o que si lo cuento probablemente me van a tildar de chivato o voy a tener consecuencias o represalias por parte de mis compañeros. Entonces, convertir al chivato en un valiente, convertir al chivato en un defensor, en un aliado y en un compañero hablamos además de que hay tipos de testigos y que los testigos defensores son aquellos que luchan contra el bullying y que hacen que esto se solucione. Y esta es un poco la línea de trabajo con ellos al final y que al final, como digo, va muy de la mano de los profesores. También les formamos a través del CEFIRE un poco para buscar que estos coles en los que todavía no están estos mecanismos en marcha que se pongan, que se pongan, los porque me imagino que no habrán llegado igual a todos los colegios, estamos hablando de que irán implantándose. Y la administración sí que pone delante del docente herramientas para trabajar. Por ejemplo, tenemos la guía Reico que está recogida en la página de Consellería, que hay muchísimos recursos para que el docente pueda acudir a ellos en un momento dado. Dentro de los centros educativos están los equipos de orientación que también trabajan en torno a toda esta temática. Y un poco enlazando con lo que decía Aida, es muy importante crear un foro de denuncia, es decir, empoderar al grupo para que el grupo sea capaz de denunciar y no se vea como es que me voy a chivar o es que qué va a pasar. No, un poco apoyando lo que decía Aida, es que es de valientes alzar la voz y visibilizar lo que está pasando. Y un poco también desde los centros educativos lo que pretendemos es proteger también no solo a la víctima, sino también a la persona que está actuando en este caso de acosador. De la misma manera que también intentamos trabajar con las familias la palabra acoso, no todo es acoso como se decía antes. Hay agresiones, hay insultos, hay hechos muy graves pero que no se pueden calificar como acoso y es importante que diferenciemos ambos términos. Y que trabajéis con las familias, como estabas comentando Nuria, es súper importante que las familias se abran a conocer los temas y a querer trabajar conjuntamente porque al final está la figura del acosado y del acosador, que ambas se tienen que proteger porque ambos tienen un problema
al que hay que llegar al fundamento, ¿no? A la base para resolverlo, porque además se pueden cambiar los papeles, como estabais contando, que una vez se puede ser acosado, otro acosador, y todo depende a lo mejor del contexto en el que nos movamos y la situación que estemos viviendo, y eso es lo que pretendéis los famosos. Y yo no quería que se quedase sin hablar, Salu, porque también tenéis un papel muy importante de sensibilización, imagino. Nosotros desde la asociación siempre, como ha dicho Aida, siempre reforzamos la figura del valiente, no ser un chivato. Es que, como dicen, es que siempre es el chivato, no, hay que cambiar ese rol, hay que cambiarlo y hacerlos que vean que sean valientes. Eso, cambiamos todo y al final le damos un poco... Ha fet molt de mal, el concepte de chivato ha fet molt de mal perquè al final jo els ho dic al meu alumnat, no és chivato, estic fent una denúncia d'una injustícia que estàs veient. Tampoc pots carregar en ells la culpa de l'assetjament només perquè jo no parle, però és veritat que a poc sí que vagin agafant aquesta valentia i aquests mecanismes per a actuar també, intervindre, no només dir, no, és que amb l'etiqueta de chivato me quede espectador sempre i no me nege cap fitxa, no, també pots també denunciar una injustícia com fem en altres situacions fora del centre també. Que es súper importante concienciar, en este caso a todo el alumnado y a toda la sociedad, que ahí tenemos que participar todos. Y nosotros siempre también otra cosa de las que decimos es que se ve la figura del chivato en sí porque a lo mejor es una persona, pero si esa persona se une con otra y con otra, entonces el acosador ya no se ve tan fuerte. Lo que queremos hacer eso, que todos los espectadores que están viendo, que no sean chivatos, que se unan entre todos ellos. Entonces la figura del agresor ya queda mermada. Claro, al final pierde poder. Exacto. Y no tiene por qué actuar ya. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, pero volvemos enseguida. Bueno, pues seguimos en día a día. Sí, estoy sentada aquí porque estamos en Queridos Docentes y estamos hablando de un tema pues importante, denso, a veces difícil de entender, pero que intentamos nosotros dar las herramientas y que sea lo más fácil posible. Y hablando de herramientas, nos hemos quedado con la parte más importante, porque es intentar pues dar herramientas para cómo resolver estos temas de acoso escolar y, por supuesto, señales que podamos visualizar, pero bueno, para ello están los profesionales, que yo creo que sois vosotros los que tenéis que hablar de herramientas, porque en cada ámbito de los que al final hoy venís a mostrar vuestra voz, pues desde la docencia de los coles, desde los institutos, desde la asociación Plántale Cara a Bullying, que me imagino que nacería en su día porque era una necesidad. Hoy en día los números dicen que esto va en aumento, fíjate, y bueno, ya desde los centros especializados. Así es que, ¿quién quiere empezar? ¿Quién quiere hablar desde las...? A mí me gustaría decir, ya que me das la palabra, hombre, me la cojo. La ha cogido al vuelo. Es que creo que es importante. Hablabas tú de la incidencia del acoso. Nuestro país siempre ha estado, hemos sido de la cabeza en Europa, ¿no? Ahí por delante, sí. Pero es verdad que hemos hablado siempre del 25%, es decir, esto es 1 de cada 4 alumnos que entrada, son datos alarmantes, ¿no? Entonces, ¿por qué sucede que muchas veces nos encontramos, cuando vamos a colaborar con un cole o una familia nos indica un problema, surge lo de, no, aquí no hay acoso, ¿no? Aquí no hay. Y esto tiene una explicación, o sea, no siempre parte de una negación de no querer colaborar, no, sino es que realmente dentro del comportamiento del acoso escolar hay conductas muy observables que llaman mucho la atención, ¿no? Como una agresión física, y otras muchas que son muy difíciles de detectar, y las redes sociales muchas veces también lo ponen más difícil, ¿no? Si todos en el aula crean un grupo de WhatsApp sin una persona donde se habla de más, ¿cómo accede el docente a esto, ¿no? Es complicado. O si hay comportamientos que son mucho menos observables porque están más enmascarados en la personalidad del que lo ejerce, ¿no? Infundir rumores, decir quién puede jugar con quién no, etcétera, ¿no? Entonces es importante que, además esto se une a la indefensión de la víctima para comunicarlo, es decir, que no muchas veces no es verdad que no lo comunican, pero en una fase inicial donde es súper importante que escuchemos a nuestros hijos, es decir, cuando nos dicen que algo va mal,
sin engrandecerlo, sin ponerle palabras y apellidos, como comentaba Nuria, por ejemplo, muchas veces enseguida, ¿no? Nos ponemos la palabra acoso, pero atendámoslo, porque la mayoría de niños en la primera fase sí que dicen, me está pasando esto con un compañero, y ahí es un problema chiquitito. Es verdad que ahí no es bullying, es un problema chiquitito, si lo atendemos, lo trabajamos, se soluciona. No hace falta llegar a... Si ese niño o esa niña que pidió ayuda no la recibió, ya callo, nadie me puede ayudar, y entonces es cuando esto se va haciendo un poco más grande, ¿no? Y luego que la mayoría de las conductas de acoso se dan o a través de redes sociales o a través de entornos en el cole menos vigilados, ¿no? Pues como comentaba el compañero, la hora del patio, que es muy difícil, ¿no? Quien ha estado en un patio lo ha visto, ¿no? Es muy difícil estar atento a todo lo que está ocurriendo en cada momento, aseos, vestuarios, es decir, esos cambios de clase, pasillos, etcétera, es decir, que no siempre es tan fácil. Es por eso que el papel del docente en este caso es súper importante en esa detección, sobre todo el papel del tutor o de la tutora, no por nada, sino porque es la persona que más tiempo pasa durante el día con el alumnado. Es fundamental, como dice Aida, que escuchemos, que miremos a los niños, que nos pongamos a su altura y que le demos importancia a todo lo que nos estén transmitiendo, porque detrás de sus mensajes siempre tienen algo que decirte. Hablábamos de los patios, yo sí que quisiera hablar un poco de este entorno educativo tan importante. En el colegio tenemos un proyecto que se llama De patios invisibles a patios visibles. Estamos intentando crear espacios educativos diversos y donde todo el mundo tenga cabida y donde todo el mundo pueda sentirse realizado y llevar a cabo dentro de una actividad lúdica, porque es un momento de descanso y de recreo, pero pueda sentirse realizado desde el ámbito más personal y desde donde él mejor se encuentre. El papel de los tutores y de las tutoras es fundamental en la detección de cualquier situación de este tipo. Y además que ellos se sientan escuchados por vosotros. Totalmente. Porque sois su figura. Es que somos su referente durante muchas horas al día, durante muchos días de la semana, y de ahí que el adulto tiene que prestar atención a lo que te tienen que decir, a cómo. Muchas veces no hace falta que te digan palabras, simplemente con mirar un gesto, una postura, una situación, ahí pasa algo. És veritat que en secundària tenim més dificultats perquè la referència al professor cada volta és més distant. És a dir, en primària, des de l'inici que no passen tantes hores amb ells. És veritat que al Tirant lo Blanc estem treballant per àmbits, el tutor, jo soc tutor d'un grup, i clar, passen les meues 3 hores de cada matèria, després la tutoria, però és veritat que després en segon, en tercer, quan el programa d'àmbits desapareix, també l'adolescent va agafant més autonomia i no és tan referent. Per tant, hem de cuidar molt i anar amb molta cura en llocs comuns que no estan tan freqüentats per adults, el que parlàvem dels corredors, els canvis de classe. El canvi de classe estem pensant que són en un corredor que n'hi ha 6 aules i de sobte hi són 20 alumnes de cada aula, ahir n'hi ha molta dificultat, o sigui, és un context molt fàcil que l'assetjador se senta protegit per l'anonimat, en el mateix pati, en el pati n'hi ha molta gent i n'hi ha molta activitat, que s'està intentant també no fer només que el pati siga un moment d'oci sense més, sinó dirigir-los una miqueta. Però al cap i a la fi n'hi ha molts raconers, el pati és gran, i ahir en aquests espais des de secundari intentem veure on se produeix la incidència. I sobretot el que ho hem parlat també, ho parlaven les companyes, el tema de les xarxes socials. Estem veient que generen grups, agafen fotos, captures de pantalla d'històries que han fet d'Instagram, que les fan filtres per a l'objectiu de riure's del company. Clar, ahir arribem moltes vegades tard. Tu te n'assabentes d'aquest grup quan ha passat una setmana, 2 setmanes i és complicat. Per tant, les alarmes dins de classe sí que hem de tindre clar aquest alumne que de sobte queda aïllat del grup. Fem grups i de sobte el xiquet que no vol posar-se amb ningú, que no participa, que no alça la mà, que no és que siga tímid, sinó que se sent aïllat. I això moltes vegades també... Que evita actividades, me contagio. Està molt bé. Actividades de tipo lúdicas, ¿no? Una excursión a la que no quieren ir, una fiesta que se hace extraescolar, ¿no? Alguna dinámica extraescolar y no quieren participar, que eso también es llamativo, ¿no? Fundamental también... Ay, perdón. Yo iba a decir, yo creo que debemos hablar como padres también un poco de las alarmas, para saber cuando nuestro hijo está sufriendo o no acoso escolar, porque hay muchos padres que a lo mejor a mí me pasó que yo no sabía que mi hija estaba sufriendo,
pero bueno, yo creo que las alarmas sí que, o las señales de alarma sí que podíamos hablar, que entre ellas está pues los trastornos del sueño, trastornos de la comida, el no querer ir al centro, hacer rechazo, tener una empatía, volver a cerrarse en sí solo. Todas esas cosas debemos los padres tener mucho cuidado. Un cambio de actitud, ¿no? Claro, podemos decir claro. Que tu hijo está cambiando la actitud. Sí, que tenga una apatía, entonces todas esas alarmas sí que a lo mejor no es acoso, que es una cosa puntual o es un conflicto, pero tenemos que escucharlos, ponernos, como estaba diciendo con la compañera también, en su lugar y escucharlos. Bueno, y si es un conflicto, también hay que escucharlo porque se puede resolver. Por supuesto, y se debe resolver, ¿no? Es que se debe de resolver lo antes posible, porque si ese conflicto no se soluciona, posiblemente se pueda causar lo que es un acoso, que es a donde no queremos. Yo creo que todas las partes estamos de acuerdo que no queremos que se llegue a ese punto, que es el acoso escolar, porque desde ahí sufre tanto el agresor como la víctima, como las familias de ambas. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es escuchar para poder parar. ¿Y las familias en qué lugar están? Porque has dicho, podemos resolverlo, pero podemos darnos cuenta, mirar, pero luego ¿qué hacen? ¿Dónde acuden? ¿Cuál es el primer paso que tienen que dar? De los pasos más importantes, evidentemente, es ponerse en contacto con el centro educativo y comunicar. Es posible que haya cosas que no podamos ver nosotros desde el plano en el que estamos y sí puedan haber visto otras personas. Entonces yo creo que la comunicación es fundamental y la confianza que ambas partes puedan vertirse mutuamente en este sentido. Sí, moltes vegades les famílies no donen el pas amb la por esa de dir, ostres, és difícil entrar a un centre i dir que el meu fill ve d'una banda o d'una altra, per tant és complicat, però és veritat que hem de facilitar i facilitem aquests mecanismes parlant des del primer pas, des del tutor, equips de convivència, equip directiu, el departament d'orientació, o sigui que n'hi ha moltes vies per a que els pares tinguin aquesta tranquil·litat també, que tampoc se solucionarà en un dia, és qüestió de trencar aquest gel primer i a partir d'ahí tot és veritat que és molt més fàcil, quan comencen a analitzar una miqueta més profundament quin és el cas, siga de l'assetjador o de l'assetjat, després mecanismes als centres n'hi ha formació, n'hi ha intenció, s'estan fent moltes coses al darrere, vull dir que al final també el missatge positiu també que n'hi ha possibilitat, no dir ho deixa de costar perquè segur que no es pot fer res o que me costa dir o no sé què fa, o me posaran l'etiqueta de mare de, pare de, vull dir, al final n'hi ha mecanismes i s'han d'utilitzar. De la misma manera que cuando el centro detecta cierta situación o cierta alarma, también debemos de ponernos en contacto lo primero con ambas familias, además, tanto con la víctima como con la persona que en este caso está... Sí, porque, a ver, aquí como medios de comunicación al final nos llega mucha gente y sí que es verdad que yo recuerdo que muchas veces vienen familias, ya sea la madre o el padre, pidiendo ayuda de es que encima me toca cambiar a mi hija o a mi hijo de instituto. Igual es que no entendemos bien los mecanismos, puede ser que a veces queramos que o que a veces también puede ser que se deje de trabajar bien en ese lugar, no? Pot ser, a vegades és veritat, com a recurs final pot donar-se el cas que s'esgoten tots els recursos, tots els mecanismes, tot el procediment i pot donar-se el cas que al final pot haver un canvi de centre, és a dir, com a recurs final o com a medida preventiva. Exacte, una mesura preventiva perquè tampoc podem arriscar-nos a que n'hi hagi una convivència conflictiva, és a dir, però que ese és el final del... Exacte. Sí, os ha votado todavía, lo intenta... Lo más importante es crear la convivencia al final. Totalment. Al final, si canvies de centre, el problema se'n va a un altre centre. Que el canvi de centre, moltes vegades que els pares diuen canviar de centre soluciona el problema. Siga acadèmic, siga de temes d'assetjament com el que estem parlant, no és la solució, perquè els problemes al final són aquesta motxilla que tens a l'esquena. I hem d'intentar, amb els mecanismes que tenim a disposició dels que el centre disposa, donar una solució el més aviat posible. Y una vez que se ha solucionado el problema, ¿habría que trabajar de alguna manera con las emociones, con la personalidad? Es que esa es la vía de solución del problema, es decir, hay que trabajar en el alumnado
y como digo, en la totalidad del alumnado, esas habilidades que les han llevado o que se les han vulnerabilizado. Decía Raúl que tiene que ser la última opción y yo estoy de acuerdo con él. O sea, hemos hablado de que no hay un perfil determinante, pero sí hay ciertos rasgos que nos vulnerabilizan, entonces esos rasgos van contigo a donde tú vayas. Y si yo he tenido una mala experiencia en un centro, me voy a otro y eso repite, las consecuencias que eso tiene para el menor en este caso son mucho mayores, porque el problema debo ser yo y eso ahí es donde nunca queremos llegar. Hay que explicar que el bullying siempre es una dinámica y siempre es responsabilidad de todos los que están dentro de esa dinámica, ¿no? Bueno, y también tenemos que hablar, yo creo que si, como por última instancia cambiamos al acosado, los agresores se quedan en el centro. El problema sigue. Es que eso a nosotros a veces nos ha pasado, que hemos tenido que cambiar al acosado, pero bueno, sigue estando allí los agresores, que tienen que trabajar desde el centro, tienen que trabajar con ellos para que no se vuelva a repetir. A repetir. Es decir, que al final es un trabajo de fondo, también un mensaje para las familias, que no se resuelve en un día, que es un trabajo de fondo, que hay que tener paciencia y que al final muchas veces no solamente se trata al acosado y al acosador, incluso a las familias. Sí, sí. También, ¿no? Sí, esto es una que no cosa hemos hablado general. de las familias porque nos hemos centrado en la figura de lo que hay dentro de las aulas, pero también están las familias que seguramente necesiten de ese apoyo. Claro, son fundamentales en todo el proceso y muchas veces lo que es fundamental también es apoyar a las familias, porque no es fácil para un padre recibir una llamada y que te digan, o acercarte al centro y que tú tengas que denunciar o manifestar. Entonces, esos procesos por los que pasan las familias, no solo el padre y la madre, también muchas veces vierte la situación sobre hermanos o sobre otros familiares que convivan dentro de... I que en el procés inicial sempre n'hi ha un anonimat, és a dir, tampoc és positiu entrar, detectar un assetjament i entrar el següent dia en tutoria i començar a parlar d'assetjament. Hay unos protocolos que hay que... Clar, per tant, ahí n'hi ha un procés molt... protocolario. Exacte, molt de tractar el tema com toca i després, a poc ja anirem despenjant capes. Pero que es importante es lo que dice Nuria, porque muchas veces a nosotros somos un centro al final externo que colaboramos con los coles, somos un centro en la universidad al que acuden las familias y la demanda inicial siempre es que en el cole no me hace, o sea, cuando recibimos siempre es he denunciado ya esto en el cole, yo creo que hay familias en casa que nos escuchan y dicen si es que yo ya he ido al cole, yo con tal tutora, la tutora, a mí no me ha hecho caso nadie, no es así. O sea, la mayoría de casos, afortunadamente, que nosotros atendemos, aunque esa es la sensación con la que viene la familia, cuando nos ponemos en contacto con el cole y empezamos a trabajar en coordinación, nos damos cuenta de que los mecanismos se han puesto en marcha, que se está trabajando en ello, tienen herramientas, se comentaba Nuria también, creo que ha sido Nuria o Raúl, no recuerdo, dentro del repositorio Reiko, que son herramientas que tienen los docentes, tienen una herramienta digital para ver la integración en el aula de los compañeros, cómo, o sea, se puede determinar si un compañero está siendo excluido, ¿no? Es decir, que tenemos datos objetivos a los que pueden acceder de forma gratuita los docentes en nuestra comunidad valenciana. Entonces, esas herramientas están ahí, los profes los ponen en marcha, pero muchas veces lo que falla, fíjate, es lo que decía, la comunicación con la familia. Te escucho, te entiendo, estamos trabajando en ello, esto es lo que estamos haciendo, este es el siguiente paso. Y si con esa información yo creo que las familias también estarían mucho más tranquilas y confiadas en que eso sucede, que al final son habilidades muchas veces de comunicación propias. Les famílies és normal, arriben a una situació de desesperació gran, d'angoixa, i clar, el que tu vols com a pare, com a mare en aquest moment és una solució immediata, ràpida, però clar, això no és el cas, és un procés lent i tampoc, evidentment, pot generar frustració de dir que en aquest moment veus que no està solucionat, evidentment, ni en un dia, ni en una reunió amb el tutor, ni en dos, i te crea la frustració de dir, ara no dic res i és que en el centre no em fan cas. No, mecanismes n'hi ha, s'acaben solucionant i tenim un camí i n'hi ha recursos per a atendre i jo crec que s'està fent, se pot fer i se continua fent, però que n'hi ha mecanismes d'intervenció, absolutament. Yo creo que los mecanismos están, que yo creo que es un mensaje que lanzamos a la gente que nos está viendo de forma optimista y positiva, y hay que hacer uso de ellos y ser sensibles y también ser pacientes, pero el tema, no sé si ha quedado claro, que quedan muchas cosas para hablar, seguro, tendremos más días como para poder desentrañar más problemática, pero nos quedamos sin tiempo por hoy, así que yo me tengo que despedir, que lo habéis hecho generalmente bien, me lo habéis puesto muy fácil, porque aquí si lo tenéis que poner fácil es a mí, porque si yo me entero, la gente que está al otro lado seguramente deben enterarse. Es que a los cuatro, muchísimas gracias por venir. Gracias. Y ya saben que aquí en Queridos Docentes tratamos temas importantes que tienen que ver con la docencia, con las familias y
incluimos a la sociedad, por supuesto. Dicho esto, espero que el programa de hoy les haya gustado. El martes que viene habrá otro Queridos Docentes. Mañana nos volvemos al día a día de forma natural y el día a día, el de siempre, el de todos los días. Dicho esto, nos vemos. Espero que les haya gustado. Si se lo han perdido, pues ya saben dónde nos pueden encontrar, en teleel.es y en nuestro canal de YouTube. Un beso y hasta luego.